Voy a explicar una parte que faltó de anestesia general. Y bueno, por un lado, una de las cosas que me faltó que hay que considerar para elegir un anestésico son, además de la especie, la raza, el tipo de cirugía y el estado clínico, también hay que tener en cuenta las cuestiones previas que hay que hacer. Por ejemplo, si tiene que estar en ayuno, 12 a 24 horas para que no sufra falsa neumonía. Esa es una cosa más que hay que tener en cuenta. De ahí, por otro lado, tenemos el tema de los signos de Gödel, los cuales nos sirven para poder determinar el nivel de profundidad de la anestesia. Y esto es importante para no pasarnos y que se termine muriendo el animal en el medio. Y hay diferentes etapas o periodos en que se dividen los estados en que va pasando el animal a medida que nosotros hacemos la anestesia. Y darme este cuadro para poder compararlos. Son 4 estadios y a la vez el tercero se divide en 4 planos. Y bueno, tenemos el estadio 1 que se llama analgesia o excitación voluntaria. Después tenemos la agitación o delirio en el estadio 2, que se llama así. Después tenemos el estadio 3, que se llama anestesia quirúrgica. En el caso del plano 1 y 2, anestesia quirúrgica ligera. Y en el plano 3 y 4 es anestesia quirúrgica profunda. Y después tenemos el estadio 4, que es cuando sucede la parálisis vulvar. Bueno, esos serían los nombres y la cantidad de estadios que hay. Y bueno, las características del animal se van, hay ciertas características que van modificándose. En el primer estadio, que es la analgesia o excitación voluntaria, el animal está consciente, tiene la característica de estar nervioso porque se resiste a la proanestesia y al manejo y demás. Entonces, por ese motivo, la adrenalina sube y la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria se encuentran aumentadas debido a eso. También tenemos las pupilas que también por efecto de la adrenalina se encuentran en miliasis, o sea que están dilatadas. Después, el estadio 2, este es parecido al 1, con la diferencia de que en este ya el animal está inconsciente. La frecuencia respiratoria y cardíaca siguen aumentadas por efecto de la adrenalina. En esta presenta nistagmo, que es un movimiento repetitivo hacia los lados del globo ocular. La pupila también se encuentra dilatada en esta etapa y presenta reflejo ciliar y del vómito también. Además de reflejos como el pedaleo o gemidos, por más de que esté inconsciente, tiene todavía esos reflejos. Después, y el estadio 1 es de mucho riesgo porque puede sufrir un paro cardíaco, por el miedo, supongo. Después, el estadio 3, que era el que se dividía en 4 planos, tenemos el plano 1, el plano 2, que en este caso ya la frecuencia cardíaca y la respiratoria se empieza a normalizar, los movimientos del nistagmo empiezan a disminuir, la pupila pasa de estar miótica, o sea, en un estado, creo que pasa de estar en un estado normal a empezar a dilatarse nuevamente. Y además tenemos reflejos palpebrales y corneales que van como desapareciendo de a poquito. Después, también tienen en estos dos planos miorelajación, es decir, una disminución del tono muscular, y analgesia. Entonces, en este estadio ya puedo empezar la cirugía. Después, en el estadio 3 y 4, la respiración tiene que ser sí o sí asistida y ya empieza a dilatarse mucho más la pupila y no tiene reflejos, aunque en el estadio 3 sí presenta reflejos de la pupila a la luz, y en este caso, en el 4, ya no tiene
respuesta del reflejo de la luz. O sea, cuando ilumino el ojo con una linterna, en el caso del plano 3 va a tener una respuesta y en este no. Después también hay vasodilatación periférica cutánea y hay algo de dilatación de los esfínteres. Y después, en el último estadio, el 4, que lo ideal es que no llegue ahí porque ya es un estado muy profundo de anestesia. En este sucede una apnea, es decir, que deja de respirar, y también sucede un paro respiratorio porque se paralizan los centros vulvares, por eso se llama parálisis vulvar esta etapa. Y la pupila está al 100% midriática y además los esfínteres están muy relajados. Y bueno, no hay que llegar a este estadio. Y esos serían todos los planos y cuestiones con respecto a los signos de Gödel y demás. Después, algo más que podría decir es, bueno, esto ya lo describí un poco en el video anterior, pero bueno, voy a repetir más o menos detalles. Había 4 fases, también, 5 fases de anestesia, que era la preanestesia, la inducción, el mantenimiento, la recuperación y la posanestesia. En la preanestesia el objetivo era calmar y controlar al animal, disminuir la dosis del fármaco, disminuir la actividad del sistema nervioso autónomo y favorecer una recuperación suave y tranquila. Después, en la etapa de inducción, empiezo a dar anestésicos que permitan voltearlo y para que pierda la conciencia. Y también se pueden dar analgésicos en esa etapa. La pupila en este caso está normal o miótica y puede haber respuestas alérgicas. Después tenemos el mantenimiento, que puede ser por vía inhalatoria o intravenosa. Y bueno, se pueden asociar miorelajantes o analgésicos. En este el objetivo era como básicamente mantener la duración de la cirugía hasta el tiempo que necesitemos, sin tener cambios bruscos de frecuencia cardíaca o de diferentes parámetros importantes. Después está el de recuperación, que es cuando empieza a tener conciencia, cuando aparecen los reflejos, se saca el traqueotubo. Y después está la posanestesia, que son los cuidados que hay que tener después de la cirugía. Y estos son algunos de los fármacos entonces que se utilizan durante la anestesia. Tenemos anestésicos inhalatorios, que ya los describí, inyectables y sedantes, también describí esto, los hipnóticos, los agonistas alfa-2, los barbitúricos y propofol. Después tenemos también esto que voy a explicar después, tranquilizantes mayores o neurolépticos, opioides, miorelajantes, de acción periférica, anticonvulsionantes, anestésicos locales y estimulantes. Estos son algunos ejemplos de todos esos tipos de fármacos que vamos a usar a veces en la anestesia.